tierra, Él nos puso este ejemplo. Y está uno de los eventos donde nos ejemplifica esto, es lo narra Marcos en el capítulo 6, y nos empieza a decir, Marcos capítulo 6, iniciando en el versículo 1, salió Jesús de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Entonces, aquí ya Jesús había escogido a 12 de sus discípulos para que los guiaran, para que anduvieran con Él, para que aprendieran de Él, y Él a su vez pues estarlos enseñando, estarlos entrenando. Entonces, en este evento, Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañen y va a su tierra. Y en el versículo 2 nos dice: cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Aquí empieza Jesucristo a enseñar, y empieza a enseñar en la sinagoga, puesto que él era judío y acudía a la sinagoga. No es que no esté poniéndote un ejemplo de que se debe de guardar el sábado, sino que era cuando se reunían los judíos. Y él aprovecha para empezar a enseñarles pues ya una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir, y a exhortarles que cambiaran o que se arrepintieran. Arrepentir significa cambiar nuestra manera de pensar y vivir, volvernos a Dios. Entonces, los discípulos obviamente estaban ahí y estaban aprendiendo de lo que hacía Jesús, y de seguro pues Jesús ahí, como lo muestra en las parábolas, en los sermones que están registrados en los evangelios, como el sermón del monte, pues si estaba con los judíos, les estaba hablando quizás de que él pues ya venía a dejar atrás la ley. Él iba a cumplir todo lo que se había escrito en la ley, y que ahora a él tenían que creerle, a él tenían que seguirle. Y nos sigue diciendo aquí Marcos, en el versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos. Entonces, aquí también dice la escritura que muy pocas personas creían en él. Entonces, pues de tantos años de estar guardando el Antiguo Testamento, de estar guiándose por las enseñanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y de pronto aparece una persona que dice ser el enviado de Dios y que traía un mensaje de Dios para ellos, pues es natural que les iba a costar trabajo entender a los judíos las nuevas enseñanzas. Mas sin embargo, Jesús nos iba a detener, y ahí nos está poniendo el ejemplo que pues sus discípulos tampoco debían de detenerse en llevar ese mensaje, y se iban a encontrar con mucha dureza de corazón, con muchas personas que iban a opinar, pues eso no es importante, nosotros queremos seguir guardando esto, queremos seguir haciendo esto otro, pero Jesús tenía que cumplir su misión, tenía que dar ese mensaje que traía de parte de Dios, el Evangelio, las buenas noticias. Y aquí tengo subrayado enseñar, porque es algo que lo vamos a estar viendo a través del mensaje, que Jesús enseñaba y que hacía el bien, sanaba a los enfermos, alimentaba a las personas, curaba toda enfermedad. Entonces él estaba haciendo el bien. Es algo que estuvieron aprendiendo ahí los discípulos, y ya para el versículo 7 reúne Jesús a sus 12 discípulos y comienza a enviarlos de dos en dos. Entonces ya estuvieron ahí viendo el ejemplo de Jesús. Entonces ahora Jesús le dice: bueno, ahora les toca a ustedes, mis discípulos, mis hijos, vayan
mensaje que ustedes han escuchado, esto que yo ya les he instruido, vayan y también predíquenlo a los pueblos, salgan. Y yo les aconsejo y les recomiendo que vayan de 2 en 2 y les da instrucciones ahí de cómo deberían de ir. Y salieron los discípulos hacia las regiones alrededor en el pueblo en la tierra de Palestina, y nos dice el versículo 12, y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Entonces aquí están ellos también comenzando a dar un mensaje, a dar ese mensaje de exhortación, esas buenas noticias, la predicación del Evangelio, y animaban a la gente a que se arrepintiera, a que cambiara su manera de pensar y de vivir, que se volvieran a Dios. Este es el mensaje de parte de Dios, el mensaje del reino de Dios, y es por su bien. Tómenlo, aplíquenlo en su vida, es para su beneficio. Y nos dice el versículo 13, y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Entonces podemos notar aquí también que están repitiendo el ejemplo de Jesús, de enseñar y hacer el bien, exhortar y hacer esas obras de beneficio a las personas con las que iban, a donde ellos llegaban, aquellas personas que les hablaban. Entonces ellos están en esta tarea, y ya para el versículo 30, Jesús reúne nuevamente a sus discípulos, o llegan sus discípulos ahí con Jesucristo, y Jesús recibe los reportes de ellos, y seguramente ellos venían contentos, felices de estar llevando a cabo esa tarea que les había asignado Jesús. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Entonces ahí tenemos palabras y acciones, tenemos que estuvieron realizando eso que les había pedido Jesús y lo que Él les había encargado. En el versículo 31 nos dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo. Entonces podemos ver que sobran oportunidades para estar realizando el servicio a Jesús, estar realizando las tareas de ayudar a otros y estar llevando el mensaje del Evangelio. Y pues uno se emociona al estar involucrado en ello. Los discípulos ya estaban bien involucrados y pues estaban muy alegres, muy contentos, emocionados por lo que estaban haciendo. Pero Jesús, siendo Dios, pues dice, pues necesitan también descanso. Los seres humanos no somos perfectos. Dios no se cansa, pero nosotros sí nos cansamos. Entonces les dice Jesucristo, vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y esto nos indica que siempre va a haber a alguien que ayudar. No van a faltar el servicio a las demás personas. No van a faltar necesidades que cubrir. Entonces tenemos que estar haciendo de una manera balanceada y equilibrada. Y Jesús los invita a que lo acompañen para descansar. Y pues van a la barca. Jesús les dice, vengan para acá. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron. Entonces, pues había gente ahí en esos pueblos y pues dijeron, pues ahí está Jesús, ya están sus discípulos. ¿Qué van a hacer? Vayamos a donde ellos van. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Entonces, pues quizás donde
lograron descansar fue en el viaje que estaban haciendo en la barca, porque ya al lugar que iban a ir a descansar, ya había llegado primero la gente, ya los estaban esperando y pues querían recibir pues que tiene Jesús ahora para nosotros, pues tantas necesidades que hay en el ser humano, pues seguramente había algunos enfermos ahí y querían que los sanara. Entonces vamos allá con él. Entonces Jesucristo, cuando desembarca, en el versículo 34 nos dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Entonces ya seguramente Jesús, antes de llegar a la orilla, a desembarcar, ya vio la multitud de gente, el gentío que ya había ahí, y pues se conmovió, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Quizás usted va a estar viendo que iban corriendo algunos allá por la orilla para llegar a ese lugar donde Jesús quería descansar, y los discípulos, y pues no todos, no tienen quien les enseñe, no tienen pastor, quien los guíe, quien les ayude. Entonces tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces antes de pasar qué les estaba enseñando Jesús, veamos qué nos quiere decir aquí la palabra compasión. Viene de la palabra griega esplanchnisomai. No, muy difícil de aprendérsela, pero es la palabra griega que se usa para compasión, y veamos su origen, de dónde viene. Quienes han estudiado anatomía quizás conozcan el nervio esplagnico. Entonces ese nervio es el que llega a los intestinos, de manera que la palabra intestino viene de la palabra griega esplachna, y la palabra compasión está basada, el verbo griego para compasión está basado en esta palabra esplachna. Entonces compasión es cuando usted ve algo que le tensa los músculos del estómago, puesto que ahí llega el nervio esplánico. Entonces usted ve algo que le impacta y que lo mueve, entonces va a tensar los músculos del estómago y le va a llevar quizás le va a quitar el aliento, le va a impactar tanto que lo va a invitar a hacer algo. Entonces tiene una sensación visceral de que debe hacer algo, y es lo que sintió Jesús al ver la multitud, al ver a toda esa gente. Sintió el hacer algo por ellos. Ahí le removía las entrañas y decía: yo tengo que hacer algo por ellos, esto me impacta, no puedo dejarlo así. Entonces Jesús, al desembarcar, les ayudó de dos maneras a toda esa gente, toda esa multitud reunida ahí. Al sentir compasión, les ayudó de dos maneras. La primera manera que les ayudó, como leíamos al final del versículo 34, fue: así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo primero que vio Jesús es: esta gente necesita ser instruida, esta gente necesita ser enseñada. Si no es enseñada, si no les doy el conocimiento, las buenas noticias de Dios, el mensaje de parte de Dios, pues no van a poder cambiar su forma de vivir, no van a poder cambiar su forma de pensar, van a seguir actuando igual, van a seguir teniendo las mismas necesidades y ahí viviendo el mismo círculo de la vida, de no salir de donde mismo, de trabajar para comer y poniendo en primer lugar
su propia vida, haciendo su estilo de vida a su propia manera. Y pues eso fue lo que vino a cambiar Jesús. Entonces había que instruirlos, había que enseñarles en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué les enseñaba Jesús, hermanos? Seguramente pues les hablaba acerca de esas buenas noticias que traía de parte de Dios, del reino de Dios, de qué es el reino y cómo podemos experimentar ese reino en nuestras vidas. Vio esa urgente necesidad, primeramente Jesús, en las personas que tenían que ser encaminadas en las cosas de Dios. Entonces, Él estuvo hablando sobre el reino de Dios, y ahí en los evangelios pues nos muestra muchos ejemplos cuando Jesús habla acerca del reino. Una de las cosas que podemos leer ahí en algunas de las parábolas es de que es semejante a un grano de mostaza, nos dice Jesús, da esa enseñanza. Da también enseñanza de que es como un tesoro escondido. Y voy a pasar un pequeño video para que nos quede más gráfico sobre esas enseñanzas que daba Jesús del reino de Dios. Y aquí podremos ver cómo quería Jesús que se sintiera la gente cuando le escuchara hablar del reino, de esas buenas nuevas que traía de parte de Dios. Y también ahí podemos ver en los evangelios de cómo da mucha enseñanza, por ejemplo el Sermón del Monte, y que seguramente mucho de ello le estaba hablando aquí a estas personas. Espero que no haya problema para que se pueda ver este video. Y es lo que nosotros al seguir a Jesús estamos teniendo una probadita de su reino.
lo tendremos en toda su plenitud, lo conoceremos en toda su expresión, en toda su plenitud cuando estemos con Él. Nada más ahí en los evangelios podemos ver probaditas de cómo el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido, de que quien lo encuentra pues va a hacer todo por seguir ese reino, por experimentar ese reino, y eso implica dejar muchas cosas, la manera como vivíamos, la manera como pensábamos, pues si es contrario a cómo piensa Dios y a cómo es la vida de Dios, pues tenemos que dejarlo y con toda seguridad eso estaba enseñándoles Jesús a todas estas gentes, a todas estas personas, era lo que Él les mostraba, y pues cuando uno recibe estas buenas noticias, pues uno se siente muy bien, está muy a gusto y está muy contento, y pues ellos ahí, que Jesús siguiera hablando y que Jesús siguiera enseñándoles, y implicaba pues ello el que hacer esos cambios drásticos en su vida. El ejemplo aquí de este señor que se encuentra el tesoro en ese terreno, pues va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y poder disfrutar de ese tesoro. Entonces nosotros, pues al conocer el reino, las personas al conocer de Jesús, pues deben de sentir ese deseo de seguirlo, y deben quedar impactados por la vida de Dios, de cómo es la vida en su reino, una vida que nos trae puro bien, puro beneficio. Entonces pues Dios nos deja la decisión de seguirlo, de tomar nosotros nuestra propia decisión para seguirlo a Él, para seguir a Jesús. Pero pues eso implica el seguirlo, de dejar todo lo que nos detiene, lo que sea un obstáculo para disfrutar de las cosas de Dios, de lo que Él quiere que hagamos, quiere que vivamos. Entonces, con toda seguridad, las personas estaban muy atentas a la enseñanza de Jesús, de cómo es el reino y cómo quiere Dios que participemos del reino. Entonces, no hay duda que ese reino es un lugar muy agradable. No debe quedar duda de que lo de Dios es lo mejor para el ser humano. Pero uno no le cuesta trabajo entender cómo es posible que si ya conocen a Dios o no quieran escuchar de Dios, y Él nada más quiere bien para ellos, si nada más quiere darles el beneficio de disfrutar de su reino, eso a veces le cuesta a uno trabajo entenderlo, pero cuando ello implica que debe haber un cambio en la forma de pensar y de vivir, pues podemos decir, pues con razón no quieren seguir a Jesús, no quieren saber acerca del cristianismo, no quieren saber acerca de Dios, no quieren conocer a Dios, porque tienen que dejar su manera de vivir. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor, pues la gente, a pesar de que tiene problemas, que tiene dificultades, que pasa por situaciones muy difíciles, que hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta enfermedad, destrucción en la juventud con las drogas, pues dice, bueno, pues es que a eso es lo que están acostumbrados a hacer. Y pues una persona que acostumbra a tomar, pues va a sentir alegría cuando está tomándose sus cervezas, tomándose el vino,
Y ese placer, ese gozo, esa felicidad, esa alegría que siente desde su punto de vista, pues ya lo hace quedarse a gusto. Dice, pues esto está bien. Y si yo sigo a Jesús, voy a tener que dejar la botella. Y si yo sigo a Jesús, voy a tener que dejar de fumar. Y si sigo a Jesús, voy a tener que dejar las drogas y que me hace sentir, cuando estoy desesperado o me siento mal o ansioso, me calman. Pero a pesar de que después se siente muy mal, pues dice, no vuelvo a ingerir drogas y ya me voy a sentir bien. Entonces se acostumbran a un estilo de vida que pues les resulta difícil cambiar su manera de pensar. Y es lo que podemos notar a nuestro alrededor. No que ellos pues dicen la vida cristiana es muy difícil y dan su opinión, o no es importante, pero no es relevante para mi vida. Pero lo difícil no es la vida cristiana. Lo difícil es dejar la vida que está uno viviendo. Lo difícil es dejar la manera que uno, como está pensando las cosas, como quiere hacer las cosas uno a su propia manera. Eso es difícil para el ser humano. No hacer las cosas de Dios. Las cosas de Dios, ya lo hemos visto en otros mensajes, es fácil. Dios nos pone las cosas lo más sencillo posible. Nos pone en charola de plata. Jesús es nuestra justicia. Él es el que ha hecho todo por nosotros, y nosotros pues Dios nos dio para compartir toda su vida con el ser humano, compartir su felicidad, su gozo, su alegría, su dicha, su compañerismo, su amor con nosotros. Entonces, al pensar y vivir a la manera de Dios, vamos a sentir todo ese gozo, toda esa felicidad espiritual. Por algo Jesús empieza en el Sermón del Monte a enseñar dichosos o bienaventurados, que también significa felices. Son aquellos de pobre, de espíritu pobre. Dichosos, felices son aquellos que tienen hambre y sed de justicia y de la verdad de Dios. Porque él sabía que lo que la gente quiere es sentirse bien, sentirse feliz, sentirse bienaventurado, sentirse bendecido. Es lo que la gente quiere en el fondo del corazón. Entonces Jesús, cuando da el sermón de la montaña, empieza felices, bienaventurados van a ser todos aquellos que lloran, porque ellos van a ser consolados. Entonces, si nosotros estamos con Dios, seguimos a Dios, no quiere decir que se van a acabar los problemas. Van a seguir habiendo problemas, porque vivimos en un mundo caído, donde hay tanto pecado y nos afecta a todos. De manera que va a haber dificultades, va a haber enfermedades, va a haber dolor, va a haber llanto, pero al estar con Jesús, Él nos va a consolar. Por eso dice felices los que lloran, porque van a ser consolados. Y seguramente a toda esta gente Jesús les decía eso. Ustedes van a ser consolados, pero tienen que seguirme, tienen que dejar su antigua manera de vivir y de pensar, y tienen que hacerlo así, como yo se lo estoy enseñando. Porque si esa hambre que tienen, de esa sed de justicia, van a ser saciados. El tener hambre de la voluntad de Dios, pues ¿a quién no va a suplir Dios ese deseo de conocerte más? Si se lo está pidiendo, Dios mío, quiero conocerte más. Ahí tengo hambre, como cantábamos, de su presencia, que quiero estar contigo. Claro que va a suplir esa necesidad Dios. Por eso le dice Jesucristo, van a ser saciados. Y
no hay duda que eso les enseñaba a Jesucristo, tanto enseñanza que hay de los evangelios y de todo ello, o sea, les hablaba a las personas Jesús, y todo para que ellos tuvieran ese ánimo y esa esperanza, no decayera no hubiera ese desánimo en las personas y tuvieran esa esperanza en un mundo mejor, que las cosas no siempre van a ser así. Las cosas no siempre van a ser así como están en el mundo. De que ya ayer otra vez hubo narcobloqueos, ¿verdad? Y quién sabe cuántos más haya por delante. Y quién sabe cómo se ponga la situación. Pero no, eso no va a continuar, hermanos. Algún día todo eso va a terminar. Es la esperanza que tenemos. Y es la esperanza que necesita saber la gente también, de que esa nube de dolor y angustia que cubre el mundo algún día va a finalizar, va a terminar, cuando se establezca en su plenitud el reino de Dios. Entonces Jesús les seguía dando enseñanzas y seguramente les habló también lo que nos dice Mateo capítulo 7 del 13 al 14, donde dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Dice, ustedes, si no cambian su manera de pensar y vivir, pues van a estar entrando por la puerta amplia, ese camino que conduce a tanta infelicidad, tanta soledad, tanta destrucción, tanta muerte, guerras, sufrimiento, dolor, enfermedades. Eso les está diciendo, les está animando y les da la esperanza que es cierto. La puerta es estrecha, la estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y lo notamos en este mundo, ¿verdad? O sea, pocas son las gentes que quieren seguir a Jesús. Ellos pues les cuesta trabajo, les resulta muy difícil dejar de hacer lo que hace la mayoría de la gente. Si la mayoría de la gente está acostumbrada a que vamos a hacer la fiesta desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, pues hay que hacerlo así, hay que seguirlo haciendo así. ¿Y por qué tiene que hacer esas horas? Una fiesta no puede ser durante el día, es más sano, se disfruta más, pero hay que hacerla toda la noche, hay que madrugarse, hay que emborracharse, hay que ir con las muchachas, con los muchachos y hacer la gran fiesta y divertirnos al máximo y de pasarla bien padre, pero como vemos, ¿qué produce todo eso, hermanos? Hay mucha inmoralidad, hay muchas relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, embarazos no deseados, y todo eso va destruyendo la familia, todo eso va destruyendo las personas. Drogadicción, accidentes. ¿Cuántos accidentes no hay en la noche, hermanos? ¿Y cuántos de esos accidentes no son porque se les pasaron de copas? Y gente que iba bien, no borracha, termina muerta o termina incapacitada, parapléjica, por tremendo que fue el accidente. ¿Cuántas historias no sabemos de accidentes, de tanto dolor? Esa es la puerta ancha, hermanos, que la gente ve lo que hacen otros y quieren seguirlo haciendo, y les cuesta mucho trabajo dejar de hacer eso. El joven, no, ¿cómo no voy a ir a la fiesta, papá? Sí, pues ahí van a estar mis amigos, sí, es la oportunidad que tengo de platicar con mis amigos. En la escuela no puedo platicar más que de pura escuela, y ahí podemos platicar ampliamente hasta amanecernos. Bueno, ¿y por qué no se reúnen en la tarde? Pero mira, y están ahí los hijos que les cuesta trabajo dejar ese estilo de vida. Y
Y no, pues, ustedes de cristianos pues lo quieren a uno esclavizar y lo quieren a uno que no quiere dejar que se divierta uno, no quiere que disfrute uno de la vida. ¿Cómo no? Esa es la verdadera vida. Jesús dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, a la verdadera vida. Pero es estrecha la puerta, Jesús lo reconoce, dice, muy pocos van a querer entrar por esa puerta que conduce a la verdadera vida, y muy pocos van a querer entrar, y angosto es el camino, pues resulta estrecha la puerta y angosto por más muy pocos, y no le llama la atención a los seres humanos de que no haya tanta gente en el camino de Dios, que no haya tanta gente en el cristianismo, y no les parece eso vida, les parece más vida lo otro, lo que conduce a la destrucción, el destruir las vidas. No significa esto que ya esa vida no la va a resucitar Jesús. Claro que Jesús la va a resucitar, es lo que Él también enseña ahí en los evangelios. Va a resucitar esa vida Jesús. Él es la resurrección, Él lo dijo, yo soy la resurrección. Y si Él es la resurrección y la vida, va a volver a la vida a todas esas personas que se fueron por el camino espacioso, que los condujo a la destrucción, que fue ese camino de hacer lo opuesto a Dios. Lo va a resucitar Jesús, le va a dar la oportunidad, pero ¿para qué pasar por esa amarga experiencia, hermanos? ¿Qué necesidad de ese joven ver truncada su portentoso futuro por un accidente que ni la debía ni la tenía, por andarse de fiesta? Y no estoy en contra de ello, ¿verdad? Que se vayan a una fiesta, pero si se hace sanamente, bienvenida a la fiesta, ¿verdad? Que sea apropiado, no está Dios en contra de ello. Dios quiere que disfrutemos de la vida, que disfrutemos de las relaciones sexuales, pero dentro del marco que Él ha señalado en su palabra, como lo enseña Él, como lo enseña Jesucristo, y seguramente ahí se lo estaba diciendo a toda esa gente. Ahí en el Sermón del Monte se habla del divorcio, ahí se habla de relaciones sexuales ilícitas, ahí lo estaba enseñando Jesús. Y Dios creó el sexo, pero lo creó para lo disfrutáramos a la manera como Él lo diseñó, dentro del matrimonio, y siguiendo sus principios, siguiendo sus enseñanzas, esa familia pues va a disfrutar de esa vida que tiene Dios para nosotros, de esos hijos que a pesar de que haya dificultades y problemas en la vida, están agradecidos con Dios y están dispuestos a seguir adelante en la vida a pesar de las dificultades que haya, a pesar de los obstáculos de los demás amigos, compañeros de la escuela. Están ahí ellos siendo fieles a Dios. Entonces todo eso les enseñaba Jesús, y pues no me duda que la gente estaba emocionada porque pues hasta tarde se hizo a estarles hablando a Jesucristo. Pues llegó el momento que nos dijeron los discípulos, bueno, pues ya es tarde, Jesús, ya te estás alargando en tu mensaje, ya también tenemos hambre, y se acercaron a Él, lo dice el versículo 35-36, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y les dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Hay que comer, Jesús. No, pues sí tienen razón, dice Jesucristo. Sí, hay que comer, preparar esto y cubrir esa necesidad. Entonces, le dice el versículo 37, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y replican los discípulos, eso costaría casi un año de trabajo. Imagínense
está ahí, pues cuánta gente habría al final de la historia. Marcos narra en el versículo 34 que eran 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Entonces, ¿de cuánto se imagina usted la multitud? ¿Cuánta gente habría? Y pues todo el dinero que se ocupaba para alimentarlos, de manera que pues, tenían razón los discípulos: ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Calculamos que se lleve todo un año de trabajo para tener el dinero e ir a comprar alimento para ellos. Y además no tenemos el dinero aquí, seguramente me iban a llevar esa cantidad de dinero. Y todavía peor, ¿ustedes creen que iban a encontrar suficiente alimento para tanta gente? Si había más de 5,000 y los pueblos en aquella zona no eran de tanta cantidad de personas, tantos pobladores, de manera que pues la tiendita o el lugar donde podían adquirir alimento iban a tener para tanta gente, pues imposible. Entonces, ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Versículo 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Entonces, Jesús no esperaba que tuvieran todo el alimento para toda la gente, tampoco. Jesús no quiere que demos lo que no tenemos, pero sí quiere saber qué sí tenemos. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Y el Evangelio de Juan narra que era porque un niño llevaba esos 5 panes y esos 2 pescados. Ahora, ¿por qué nada más él llevaba ese alimento? Pues no lo narra los evangelios, ¿verdad? ¿Para qué los llevaba? Pues no nos narra tampoco. ¿Qué quería hacer con ellos? Pues no lo dice. A lo mejor era para comerse los celos, a lo mejor quería venderlo ahí, ¿verdad? Quería hacer su alcancía para irse al campamento de los jóvenes, ¿verdad? No sabemos, pero en total llevan al niño ahí con los 5 panes y los 2 pescados. Y nos sigue diciendo en el versículo 39 al 40: entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50 personas. Y Jesús tomó, nos dice el versículo 41, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados. El versículo 42 al 43: todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Imagínense, hermanos, todo lo que sobró de 5 panes y 2 pescados. En las manos de Dios no hay nada imposible, hermanos. Entonces, de aquí podemos sacar las 2 maneras en las cuales Jesús tocó al mundo. Primeramente, Él les enseñó. Y en segundo lugar, cubrió sus necesidades físicas. Y por lo menos hasta aquí debe de quedarnos muy claro en este mensaje que podemos nosotros sacar esta enseñanza de Jesús y seguir este ejemplo de que Él decía la palabra de Dios, Él instruía y además hacía el bien. Enseñaba y hacía las buenas obras para satisfacer las necesidades de la gente. Eso debe de quedarnos muy claro, por lo menos estas 2 maneras en las cuales Jesús tocó al mundo. Ahora, podríamos
a la iglesia? No lo dice ahí Marcos, no lo menciona. Quizás algunos se unieron, quizás no, quizás más adelante. El punto es de que no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es de que Él ve una necesidad y la cubre. Él ve la necesidad de que necesitaban ser instruidos, enseñar a las personas, y les enseña. Ve que tienen necesidades físicas y cubre esas necesidades físicas. Y tenemos ahí muchos ejemplos en los evangelios de cómo Él sanaba a los enfermos, Él alimentaba a las personas, Él curaba toda dolencia y además enseñaba. Es el ejemplo que nos deja, es la motivación que debemos de tener. Y eso lo aprendieron los discípulos y eso lo siguieron haciendo los discípulos, como vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros no debemos solo buscar tocar el mundo para el beneficio personal. No es la manera como piensa Jesús. Jesús no era su propósito. Él quería tocar el mundo, ayudar al mundo, dándoles las buenas noticias de parte de Dios y el poder satisfacer sus necesidades. De la misma manera, nosotros debemos ir al mundo enseñando a las personas. Y si tenemos la capacidad de ayudar físicamente, ayudar físicamente. Son dos cosas que van de la mano. Es el ejemplo que nos da Jesucristo. Y Jesús no nos pide que demos algo que no tenemos. Jesús les dijo, bueno, pues denles de comer a toda esa gente. Entonces los discípulos contestaron, bueno, pues no tenemos. Entonces, nada más hay 5 panes y 2 pescados. Entonces, nos muestra que algo sí tenemos nosotros para dar. Algo sí tenemos que podemos ayudar a las personas. Aunque ese algo sea mínimo, Dios espera que lo demos. Dios espera que si nada más conocemos de Jesús, bueno, él nació de María y pues supe que vivió aquí en la tierra y que fue crucificado, murió y resucitó. Bueno, si eso nada más sabemos de Jesús, no nos dé pena de decir nada más eso. Si eso nada más tenemos para dar, eso demos. Y ahí los discípulos, entre ellos Pedro y otro de los apóstoles, ahí nos narra el libro de los Hechos, que llegando al templo había una persona pidiendo limosna. Y le dijeron, no traemos dinero, pero en el nombre de Jesús, levántate, sé sano. Entonces, eso sí tenían y eso pudieron dar. Entonces, el conocimiento que tengamos de Dios, de Jesús, eso debemos. Y a veces queremos, y la persona puede decir, bueno, no estoy preparada, no conozco mucho acerca de Dios, no conozco mucho acerca de la Biblia, no sé mucho, y si me pregunta y esto, lo otro, y pues ya, se bloquea la persona y ya no quiere tocar al mundo, no quiere tocar a esa persona con el mensaje de Jesús. Pues aunque sepamos nada más que nació de María y murió, resucitó, pues eso digamos, Dios eso va a usar. Ahí nos muestra el ejemplo de Jesucristo en su evangelismo, cómo trabajó Él, cómo lo hizo Él. Entonces Él no nos va a pedir algo que no tenemos, pero si podemos dar sí podemos dar según lo que sí tenemos. Esto que Él nos va enseñando
de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir esas enseñanzas de Jesús, si transforma nuestras vidas, va a transformar nuestra manera de conducirnos en la vida, va a cambiar nuestra conducta. Eso ya es algo que podemos dar a las personas, ya va a impactar a las personas. Si decíamos muchas malas palabras y ya el amigo, el familiar que nos conocía así y ahora no las decimos, bueno, sí lo está cambiando el cristianismo, sí lo está cambiando Cristo. Entonces, sí da resultados, sí es importante el cristianismo, sí es relevante. Si eso tenemos, eso debemos, hermanos. Eso va a impactar a las personas con nuestro ejemplo, va a ayudarles también a que ellos se interesen en seguir a Jesús. Entonces, la iglesia primitiva continuó el evangelismo de Jesús. Ellos hicieron una gran diferencia porque seguían lo que Jesús les mostró. Los discípulos que estaban con él, ya en el libro de los Hechos, ahí tenemos a los apóstoles siguiendo, haciendo este evangelismo de Jesús y enseñando, instruyendo a la gente y además ayudándoles, alimentando a los hambrientos, apoyando a aquellos que estaban en necesidad. De estas dos maneras siguieron haciendo una diferencia en el mundo que les tocó vivir. Entonces la gente decía con razón, practican lo que predican. Eso impacta más, hermanos, para aquellos que no tienen interés en el cristianismo, para aquellos que no lo ven importante, les va a sorprender. Mira, efectivamente, ellos están haciendo lo que dicen, y eso da una gran diferencia para aquellas vidas que pues anhelan un cambio, vivir de una manera diferente. Pero eso no era una estrategia. Jesús ahí nos muestra que pues él vio la necesidad de aquella multitud y si se tuvo compasión de ellos y cubrió esas necesidades. Y así nos enseña que lo hagamos nosotros también, no como una estrategia de que pues para que tener un beneficio personal o vengan a la iglesia. Qué bueno que vengan y los vamos a invitar a la iglesia y les vamos a decir vengan con nosotros, y también nos van a preguntar ellos y también ellos van a decir pues queremos ir para allá, sí, el día que quieran venir vengan y aquí nos vamos a estar esperando. Pero la motivación principal que debe haber en nosotros es el ejemplo de Jesús. Debemos sentirnos motivados por su mensaje. Si nosotros entendemos el mensaje, lo aplicamos a nuestras vidas, personificamos la gracia de Jesús en nuestras vidas, nos va a llenar de motivación. Nos vamos a mantener motivados para ir a la gente, aunque nos rechacen, aunque nos digan lo que nos digan, aunque no quieran saber del cristianismo, vamos a sentir esa motivación y nos vamos a sentir alentados, animados, llenos de esperanza a seguir adelante, porque ya nos dice Jesús, espacioso es el camino y es donde la gente quiere estar, la mayoría de la gente quiere estar. Ellos van a tener su oportunidad, pero qué bueno que en esta vida lograran disfrutar de la vida de Dios, de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, también vamos a encontrarnos de que hay personas a quienes les gusta Cristo, pero no les gusta la iglesia. Y pues podemos entenderlo porque Jesús es perfecto y Él nada más hace el bien.
Dios es la personificación del bien. Entonces, eso es Jesús y pues todos queremos seguirlo a Él, pero Jesús puso a la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, para a través de la iglesia llevar su mensaje a las demás personas. Y desafortunadamente, pues la iglesia no es perfecta. Quisiéramos que fuera perfecta, pero lo va a ser cuando ya regrese Jesucristo, que estemos con Él para siempre, que nos transforme totalmente. Pero mientras, pues va a estar cometiendo errores la iglesia, va a tener sus tropiezos, sus fallos, y desafortunadamente es lo que queda grabado en las personas. No, pues tal iglesia dice esto, hace lo otro. Yo estaba asistiendo ahí y pues ahora ya no voy a ir por eso. Entonces les queda eso grabado y pues al entender que somos el cuerpo de Cristo y es la forma como Dios está trabajando con el mundo, pues aquí debemos de seguir y aquí debemos de estar, y a pesar de los errores que sean los menos posibles, conforme pase el tiempo, vayamos aprendiendo de ellos, vayamos desarrollándonos, cometiendo menos errores, pero pues es como Dios está trabajando y Dios nos sigue usando, nos sigue utilizando a pesar de ser imperfectos, porque así lo ha diseñado Él, que a través de la iglesia se trabaje con las personas. Pero el error más grande que podríamos cometer, hermanos, es dejar de luchar, es no hacer nada. Por esto, por lo otro, por aquello, no estoy preparado, pues me da miedo, no me siento bien, no puedo yo hablar a la persona. Este es el error más grande cuando tenemos, no hacer nada. Algo sí podemos hacer, hermanos. Y creo que todos sí podemos orar. Entonces, eso hagamos. Si nada más podemos orar, eso hagamos. Y trabajemos con Dios. Seamos un buen ejemplo al estar tratando bien a las demás personas, a las personas a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, y orando por ellos para que vengan al conocimiento de Dios, vengan a disfrutar también de esa vida que Dios tiene para ellos. Entonces, hay otro ejemplo en el libro de Mateo de Jesús llevando a cabo este evangelismo, y nos dice, y a manera de ir resumiendo ya en Mateo 9, versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad. Es el bosquejo de la manera de trabajar de Jesucristo, enseñando y haciendo el bien. Y sigue diciendo en el versículo 37 del 38, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces, aquí le está diciendo Jesús, hay mucha gente, hay mucha cosecha, hay multitud en necesidad, y los obreros son pocos. Se lo está diciendo ahí a sus discípulos. Entonces, ¿qué tienen que hacer, hijos míos? Le dice Jesús, pídanle por tanto al Señor, pídanle a Dios, al Señor de la cosecha,
que envíe obreros. ¿Y quiénes creen ustedes, hermanos, que sean esos obreros? Los mismos discípulos. Ustedes son pocos, pero pídanle al Señor que los siga enviando a ustedes, porque de por sí son pocos y no quieren ir, pues esa cosecha ahí no va a recibir la atención de ser llevada al granero y va a echarse a perder. De manera que oren a Dios, está diciendo y nos está diciendo Jesús que oremos a Dios. Nosotros somos los obreros para que nos envíe a nosotros. Señor, quita ese temor de mí, quita ese miedo de mí, y yo puedo hablarle a mi hermano, a mi tío, a mis padres, a mis primos, a mis vecinos, a mis compañeros de la escuela, puedo hablarles acerca de Jesús. Y porque no podríamos estar pidiéndole a Dios, Señor, pues somos pocos los obreros, envía a otros obreros. Somos pocos y no estoy haciendo yo algo al respecto, pero tú envía a otros. ¿Sería congruente esta oración, hermanos? Porque lo congruente sería, lo correcto sería decir, bueno, aquí estoy yo, Dios, quiero ser uno más de tus obreros, envíame a mí, quiero servirte, ábrame esas puertas por las cuales quieres que entre, llévame a esas personas que quieres que ayude, guíame a esas oportunidades y no dejes que la desaprovechen. Aquí estoy yo. Y lo vamos a expresar, hermanos, cuando haya esa motivación en nosotros del mensaje de Jesús. Si el mensaje de Jesús a nosotros nos está impactando, nos está cambiando, nos está transformando, ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya pensamos diferente, ya vemos a la gente con otra actitud, ya de otra manera, como Dios las ve, que Dios las ama, que Dios las quiere ayudar, que Dios quiere el beneficio para ellos, no un beneficio personal, que cuando nos empapamos de esa motivación, hermanos, pues se lo vamos a pedir. Va a salir esa oración, hermanos, y Dios va a estar trabajando con nosotros. Dios va a estar llevándonos a donde Él quiera llevarnos. Estamos en sus manos y vamos a estar dispuestos. Y hasta la muerte, hermanos, como cantaban, ¿no? Que en el noble sostén que no le temo a la muerte, sucede. A algunos de los apóstoles los sacrificaron. Juan el Bautista lo mataron. Pero ya esa motivación y ese el entender que Él nos está sosteniendo, que Él está viviendo en nosotros, a través de nosotros, y Él va a hacer la obra a través de nosotros, pues ya no hay temor, no hay miedo a lo que suceda. Él nos va a dar la sabiduría a Dios para hacer las cosas, hacer su obra en la mejor manera posible, tomando todas las precauciones posibles, pero yo les engañaría, hermanos, si les dijera que no nos va a suceder nada. Dios quiere que no nos suceda nada, pero no puedo decirles que no nos va a suceder nada, porque tenemos ahí el ejemplo de los mismos discípulos que fueron, algunos de ellos muertos de una manera que no la queremos nosotros, y que nos sorprende que hayan muerto de esa manera. ¿Cómo es que Dios permite que así suceda? Bueno, es que esta vida no es como la mayoría de la gente la considera, que es la única vida y que hay que disfrutarla y que hay que hacer esto, hacer lo otro, no hay que desaprovecharla porque ya no va a haber otra vida. No, nos espera lo mejor.
nos espera lo mejor y con esa esperanza y con ese anhelo hacemos las cosas que Dios nos vaya a pedir, hermanos. Vamos a terminar entonces. En conclusión, el cristianismo sí es muy importante, hermanos, y más para este mundo tan necesitado, y como Jesús de dos maneras tocó el mundo, y así también debemos seguir ese ejemplo. Debemos tocar a otros con la enseñanza de Cristo y debemos tocar a otros con las buenas obras. Ambas acciones van de la mano, hermanos, porque Jesús vive en nosotros y trabaja a través de nosotros. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre, lleno de amor, lleno de paciencia, venimos ante ti muy agradecidos por concedernos esta bendición de estarte conociendo, el saber los planes que tú tienes para tu creación, para el ser humano. Gracias por invitarnos a formar parte, involucrarnos de esta misión, de este evangelismo que nos mostró Jesús. Y te queremos pedir de todo corazón que nos des el valor, del ánimo de seguir las huellas de Jesús, de seguir sus pisadas. Pon en nosotros, Padre Santo, esa motivación del mensaje de Jesús, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprender todas esas buenas noticias, todo ese deseo de Jesús, del bienestar para el ser humano, de la felicidad para el ser humano, esa felicidad espiritual que no es comparable con la felicidad humana, la felicidad física. El gozo no es comparable con el gozo humano, sino que esa dicha de conocerles, de tener comunión con ustedes, de que al practicar y aplicar en nuestras vidas sus enseñanzas, vamos a sentir el gozo y la alegría a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Y eso deseas que lo transmitamos a las demás personas, les enseñemos y les ayudemos en sus necesidades. Te lo pedimos de todo corazón, Padre, y te lo rogamos, deseando que nos des esas oportunidades y que estamos dispuestos a ser los obreros en tus manos, ser los obreros en las manos de Jesús y ser guiados y llevados por Él. Él nos dice, su palabra, tú nos dices, Jesús, que estarás todo el tiempo con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca nos vas a dejar, nunca nos abandonarás. Muchísimas gracias por ese amor, esa compasión que tienen para el ser humano, y gracias por invitarnos a involucrarnos en su obra. Te lo pedimos todo esto, Padre amoroso, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, con profundo agradecimiento. Amén.